Cuando nos acercamos al tema de la guerra, pisamos tierra solemne. La sola palabra evoca imágenes de profundo sufrimiento, destrucción y la trágica pérdida de vidas humanas. No es un tema que deba tomarse a la ligera o discutirse con indiferencia casual. La fe cristiana, y específicamente la tradición reformada, nos obliga a buscar la verdad y la claridad de la palabra de Dios en todo asunto, especialmente en aquellos con consecuencias tan graves. La pregunta central que debemos abordar es esta: ¿puede la Iglesia, en buena conciencia y en obediencia a Dios, apoyar alguna vez el acto de la guerra? Para responder a esto, primero debemos definir nuestros términos con precisión. La guerra, en su forma más simple, es un conflicto armado organizado entre estados, naciones u otros grupos grandes, emprendido para resolver disputas o lograr objetivos políticos. La perspectiva reformada está profundamente arraigada en la soberanía de Dios sobre toda la creación, incluidos los asuntos de las naciones y las acciones de los gobiernos. Este marco teológico deriva sus principios de las Escrituras. Afirma que Dios ha instituido el gobierno civil como su siervo para el bien, para promover la justicia y refrenar el mal. Esta comprensión, extraída de pasajes como Romanos 13, proporciona el fundamento para considerar el papel del Estado. El magistrado no lleva la espada en vano. Hay autoridad sancionada por Dios para usar la fuerza bajo circunstancias específicas y limitadas, para mantener el orden y proteger a su pueblo del daño. La tradición reformada no abraza el pacifismo absoluto, que negaría al Estado su derecho y deber dados por Dios de defender a los inocentes. Sin embargo, también se aleja del militarismo irreflexivo o el nacionalismo jingoísta que bendeciría todas y cada una de las acciones militares del Estado. En cambio, traza un curso cuidadoso y basado en principios, aplicando la ética bíblica atemporal a realidades complejas del conflicto internacional. No es un simple sí o no, es un llamado a un discernimiento sobrio, que exige que cada conflicto sea sopesado contra el estándar inmutable de la santa ley de Dios. El objetivo es guiar a la Iglesia y al cristiano sobre cómo pensar, orar y actuar justamente en un mundo caído, donde el conflicto es una realidad desafortunada. Esta discusión no es meramente teórica, tiene profundas implicaciones prácticas para cada creyente. Bueno, ahí es donde empezamos. El concepto de guerra justa no es una invención moderna, sino una tradición de larga data en el pensamiento cristiano, desarrollada para guiar éticamente a los gobernantes. La tradición reformada adoptó y refinó este marco, aplicando principios bíblicos de justicia a la grave decisión de librar la guerra. No es una lista simplista, sino un conjunto riguroso de preguntas morales que deben responderse con cuidado y honestidad antes de desenvainar la espada. Funciona como freno a la ambición humana y guía la conciencia de una nación y sus líderes. Primer criterio: causa justa, jus ad bellum. Solo si responde a agresión significativa y cierta, defendiendo vidas inocentes o protegiendo de invasión injusta. Las guerras de agresión, conquista, explotación económica, son inherentemente injustas. La Biblia advierte contra la codicia y la ambición violenta, para naciones e individuos. Sin causa justa, la guerra es asesinato en masa a escala nacional. Debe ser declarada por autoridad legítima, es decir, el Congreso como prerrogativa del Estado ordenado por Dios para justicia pública y defensa, no de particulares, vigilantes o facciones rebeldes. Debe ser decidida por las autoridades responsables del bienestar del pueblo. Este criterio previene la anarquía y las pasiones de la multitud o señores de guerra. La autoridad debe actuar dentro de su jurisdicción legal y moral. También debe haber la intención correcta: asegurar una paz justa y duradera, no venganza ni castigo innecesario. Último recurso: agotar plausibles medios pacíficos. Proporcionalidad: el bien esperado debe superar el daño. Probabilidad razonable de éxito:
Una guerra desesperada que conduce a masacre no es justa. En conjunto, estos criterios forman una barrera contra la fácil justificación de la violencia. Así como hay criterios para la guerra justa, la tradición reformada nos da una lente para condenar la injusta. Una guerra es injusta cuando no cumple los requisitos morales delineados. Es pecado involucrarse en conflicto por agresión, codicia o vanidad nacional, apoderarse de tierra, saquear recursos, imponer ideología por la fuerza. Es depredación, no ministerio de justicia. Además, viola la ley de Dios. No robar, no codiciar y no matar. La historia está llena de guerras transparentemente injustas. Muchas fueron por expansión imperial y enriquecimiento económico. Otras nacieron del engaño, causas fabricadas, y se vuelven injustas en su conducción con medios crueles. Ataque intencional a no combatientes, uso de la tortura, destrucción indiscriminada. Dios no suspende su ley moral. Otro peligro es disfrazar interés propio con lenguaje de rectitud. La Iglesia debe identificar y exponer esta hipocresía. El patriotismo puede ser noble, pero puede volverse nacionalismo ciego que dice, mi país, con razón o sin ella. La lealtad última del cristiano es a Jesucristo, Rey de Reyes. La Iglesia no debe ser capellán del Estado sin examen moral. Es la conciencia de la nación. Decir verdad al poder, aunque no sea placentero o seguro. Resistir el tambor de guerra por razones injustas. Y desconfiar de propaganda que deshumaniza al enemigo. No prestar apoyo moral a la injusticia, pese a presión política. Porque bendecir una guerra injusta es complicidad. Debemos siempre recordar que la Iglesia es la voz de los sin voz, defensora de la justicia y testigo del Príncipe de Paz. Por supuesto, esto requiere coraje, sabiduría y compromiso con la autoridad de las Escrituras. Bueno, en última instancia, ese es el llamado. Ante la guerra, justa o injusta, la Iglesia no es espectadora pasiva, tiene un papel profético y pastoral. En primer lugar, como casa de oración, debe interceder ante el trono de la gracia, orando por nuestros líderes, pidiendo sabiduría, prudencia, coraje moral, para buscar la paz y la justicia. Orar por los soldados de todos los bandos, por su seguridad física, su bienestar espiritual, para que actúen con honor y moderación, y clamar por las víctimas, refugiados, heridos, afligidos, pidiendo misericordia y provisión. Más allá de orar, también está la responsabilidad pastoral, ministrar a familias de soldados, consuelo, apoyo y ayuda práctica, cuidar a veteranos con cicatrices físicas y psicológicas, ayudándolos a sanar e integrarse. La Iglesia debe proveer refugio y compasión para las víctimas, ayuda a refugiados, consuelo a afligidos y ser comunidad de amor. En todo caso, una expresión tangible del Evangelio. Ministerio de enseñanza profético. Debemos instruir en ética bíblica de guerra y paz, articular principios de guerra justa y equipar a los creyentes, ser un baluarte contra pacifismo irreflexivo y también contra el militarismo acrítico. Por eso, el púlpito no debe callar y proclamar todo el consejo de Dios para el momento, levantando siempre un estandarte de justicia y llamar a cuentas. Exhibir nuestro compromiso con los principios claros, cuidando de no dar un respaldo general a acciones militares. Objetar cuando la guerra es injusta. Lealtad última a Dios. Calvino enseñó que los gobernantes son ministros de Dios con la espada para castigar al malhechor y proteger a los inocentes. El uso legítimo de la fuerza es un bien cuando restringe la maldad. La guerra justa extiende ese poder policial al ámbito internacional contra un agresor, pero advirtió, no ceder a pasiones, solo por necesidad pública. Bavinck enfatizó el reino de Dios como realidad última, sin negar el rol legítimo del Estado. Sabemos que el pecado se manifiesta en individuos y naciones, y por eso el Estado debe mantener justicia y orden, a veces con fuerza contra el mal nacional. Viendo la guerra siempre como el último recurso y máxima gravedad. El poder del Estado es delegado por Dios y limitado por su ley moral. En tiempos recientes,
se ha articulado esto a audiencias contemporáneas. El pacifismo es comprensible, pero no es la posición bíblica. La Biblia otorga al Estado el poder de la espada para protección. La cuestión es cuándo y cómo usarla. Los criterios de guerra justa proveen el marco esencial, evitando ser motivada por el orgullo nacionalista o engrandecimiento económico automático de la propia nación. Lealtad superior a Cristo. Evaluar al gobierno a la luz de la palabra. Coherencia a lo largo de siglos. Derecho a guerra defensiva, con estrictas limitaciones morales. Y evitar extremos. Ni pacifismo absoluto, ni militarismo desenfrenado. Debemos llamar a juicio sobrio y compromiso con la justicia, reconociendo que toda autoridad humana está bajo Dios. El llamado. Discernimiento basado en principios y bíblicamente informado frente al conflicto. ¿Es legítimo usar la guerra para beneficio? Depende de cómo definamos beneficio. Si beneficio es ganancia egoísta, riqueza, territorio, recursos, dominio, la respuesta es no rotundo, es agresión y codicia. Pues esto viola el 8º y 10º mandamientos. No robarás, no codiciarás. Es saqueo nacional, injustificable ante Dios. La tradición rechaza la guerra como autoengrandecimiento. La causa justa limita la guerra a defensa y a detener grave injusticia como genocidio. La intención correcta es restaurar la paz y la justicia, no enriquecer al vencedor. Si el motivo es mejorar posición económica, expandir influencia geopolítica, entonces la guerra es profundamente inmoral. Dios condena a poderosos que explotan a débiles. Esto aplica a las naciones. Si el beneficio es protección de ciudadanos ante amenaza inminente, la guerra puede ser necesidad legítima, aunque trágica. Beneficio: seguridad, preservación de la vida, orden justo. Ante invasión no provocada, la autodefensa preserva vidas, libertad, propiedad. No es egoísmo, es deber básico del Estado. La distinción es clara. Autodefensa legítima versus interés propio y legítimo. Cualquier filosofía que promueva fuerza por interés nacional, desvinculada de justicia, se opone a la enseñanza cristiana. El Estado es responsable ante la ley moral de Dios. No hay permiso divino para violencia por lucro. El poder estatal legítimo busca justicia y protege a débiles. Nunca el engrandecimiento de fuertes. En resumen, la perspectiva reformada es realista y con principios. Rechaza pacifismo absoluto, reconoce la realidad del pecado, el deber del Estado de refrenar el mal y proteger a los inocentes, por la fuerza si es necesario. Rechaza el militarismo por orgullo o ganancia económica. Sostiene el estándar de la guerra justa, causa justa, autoridad legítima, intención correcta, último recurso, proporcionalidad, esperanza razonable de éxito. La Iglesia no es neutral ni ciegamente leal. Comunidad de oración, intercediendo por la paz y por sabiduría para los líderes. Comunidad de compasión, cuidado pastoral a los quebrantados. El soldado, el veterano, el refugiado, la viuda, el huérfano. Comunidad profética, enseñar la palabra y hablar verdad al poder. Apoyar la justa defensa de la justicia y condenar la agresión injusta. Nuestra lealtad última es al príncipe de paz. Nuestra esperanza no está en ejércitos, sino en su reino, donde las espadas se convertirán en arados. Sobreusar la guerra para beneficio nacional. Si beneficio es enriquecimiento egoísta o expansión del poder, la respuesta es no rotundo. Es robo y violencia, condenados por la ley de Dios. Pero si es protección de la vida y defensa de la justicia contra un agresor, el Estado actúa en su mandato. El propósito de la espada es la justicia, no el lucro. Conclusión práctica. Seamos lentos para la ira y rápidos para escuchar. Estudiemos estos temas con seriedad. Oremos fervientemente por la paz y por la justicia. Exijamos a nuestros líderes el alto estándar de justicia. Neguémonos a la propaganda emocional. Apoyemos a nuestros soldados con oración y cuidado, sin glorificar la guerra.
Vivamos como ciudadanos del reino celestial, trabajando y orando por el día en que cesen todas las guerras y la justicia y paz del Rey Jesús cubran la tierra como las aguas cubren el mar. Que guíe la conciencia de ciudadanos y líderes cristianos. Esta es la posición de la Iglesia Bíblica Gracia y Verdad junto a sus líderes y servidores. Descubre más en IBGIB. Amén.